Continuamos nuestro curso de historia de la espiritualidad. Ya hemos hablado un poco sobre la espiritualidad celta, ¿no? en Irlanda. Ahora, avanzando ya en este periodo de la Edad Media, encontramos un periodo muy interesante dentro de la vida tanto política como eclesiástica, que sería precisamente la llamada Reforma Carolingia. Previo a la Reforma Carolingia, como ya hemos explicado, todo la situación, ¿verdad?, de decaída de lo espiritual, de lo cristiano, ¿no? Como lo veíamos en un video anterior, pues vemos precisamente que previo a la Reforma Carolingia, pues hay una situación muy difícil, ¿no? Dentro de lo que sería el cristianismo en la parte de Europa, ¿no? Por un lado, los fieles laicos, pues decíamos, pues son personas que no están instruidas como tal, ¿no? O sea, son cristianos de nombre, ¿no? Y tienen algunas situaciones populares, incluso a veces supersticiosas, ¿no? Y por lo tanto, una fe sumamente precaria, ¿no? En un cierto sentido, ¿no? El clero, bueno, pues son ministros de muy poca formación, o sea, muchos eran sacerdotes, pero de muy poca formación, ¿no? Incluso la regla pastoral, ¿no? Esta obra de San Gregorio Magno, pues era como, les pedían que la leyeran y que la vivieran, ¿no? Era como el decir, pues por lo menos si haces esto, pues ya lo hiciste, ¿no? Entonces era muy poco, ¿verdad? La formación que ellos tenían, muy poco las directrices espirituales que tenían, o sea, hay una decaída desde lo laico, desde lo sacerdotal. Los monjes, bueno, pues habían ido creciendo cada vez más, ¿no? O sea, entre el siglo VII y el siglo VIII, los monjes iban creciendo, sobre todo los de Irlanda habían agarrado mucha fuerza, ¿no? Pero poco a poco, ¿verdad? El ser monje, eh, pues también iba en detrimento, ¿verdad? Iban en detrimento porque iban cayendo, ¿no? En su espiritualidad un poco, ¿no? Algunos se quedaban muy estancados en algunas cosas y además en la Edad Media empieza a haber dos tipos de monacato, ¿no? Por un lado los monacatos sedentarios, ¿no? Que viven en un lugar, en un monasterio, pero empiezan a surgir también, ¿verdad? Con esto de la peregrinación, ¿no? Que van de un lado a otro, empiezan a surgir también monjes itinerantes que van de un lado a otro. Y generalmente estos monjes itinerantes son sobre todo siempre causa de escándalo de repente, ¿no? O sea, entonces, porque obviamente como van de un lado a otro, pues empiezan a tener ciertas situaciones con su vida, ¿no? Y entonces obviamente van causando más escándalo que ayudar en algunos sentidos. Digo, no todos, pero empieza a haber pues este detrimento, esta caída, ¿no? Que se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Que no tenía nada que ver con su vida monástica, ¿no? Desde el origen, ¿no? Entonces, pues esto va viviéndose, ¿no? Y ya cuando estamos en el siglo VII, ¿verdad? Entonces, pues va empezando a crecer, pues una situación muy difícil, ¿no? Históricamente, ¿verdad? Va decayendo todo, los reyes no es que sean muy versátiles, ¿no? O sea, muy buenos, ¿no? Y poco a poco, ¿verdad? Ya hacia el siglo VIII vamos a empezar a ver, por ejemplo, con Carlos Martel, que empieza un poco más a estabilizarse los imperios, ¿verdad? Empiezan más o menos a tener cierto sentido. Luego con su hijo Pipinio, ¿verdad? Pues empiezan a fortalecer un poco más algunas estructuras, sobre todo él apoya al Papa, ¿no? Entonces, obviamente, religiosamente hablando, pues empieza a tener ciertos elementos, incluso, ¿verdad? Luego Pipinio va a ser el que le va a dar los llamados estados pontificios, ¿no? Algunos terrenos en torno a la Basílica de San Pedro, y empieza a formarse ya los llamados estados vaticanos en este momento, ¿no? Obviamente la clave de todo pues va a ser con Carlomagno, ¿no? Este hombre que vivió del 742 al 814, es cuando él va a empezar a ver precisamente esta esplendor dentro de la vida de la política y de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo él, por ejemplo, va a organizar políticamente hablando, ¿no? El sistema feudal, ¿no? Dándole cierta organización más estructurada para unificar a los pueblos, ¿no? Y para que la misma Europa tuviera como una estructura mejor, ¿no? Entonces, en este sentido podremos ver estos elementos, ¿no? Además, bueno, este poder de Carlomagno, bueno, pues va ayudando precisamente a que se adquiera cierto sentido desde el ámbito religioso y el Papa, bueno, empieza a tener más poder, ¿no? Porque obviamente, como ya tenía sus estados pontificios, bueno, pues ya se le empieza a ver como un jefe de Estado. No solo es el vicario de Cristo, es un jefe de Estado. Entonces ya empieza a tener más repercusiones en el ámbito político como tal, ¿no? Entonces el Papa empieza a tener mayores repercusiones en esos ámbitos, ¿no? Entonces, uno de los elementos interesantes de la Reforma Carolingia y de todo lo que va sucediendo en este tiempo es precisamente lo que se le denomina la escuela palatina, que eran escuelas, ¿verdad?, donde iban las personas a instruirse, sobre todo para trabajar en el gobierno, ¿no? Porque algo que le preocupaba a Carlomagno es precisamente
el bajo nivel cultural de las personas y necesitaba ver a que los que estuvieran en su entorno pues no fueran gente de baja cultura, al contrario, que fueran gente con una cultura buena, ¿no? Que lo supieran guiar bien, que fueran inteligentes, vaya, que tuvieran la capacidad de razonar y de analizar las cosas. Y entonces va a surgir estas llamadas escuelas palatinas para poder ahí instruirse. Obviamente, ¿quién iba a instruir en todos estos lugares, no? Porque pues si había mucho analfabetismo y había muchas situaciones muy pobres, ¿no? ¿Cómo iba a lograrlo? Entonces, resulta ser que los que estaban más instruidos en aquel tiempo, pues era el clero, ¿no? Que pese a las deficiencias que tenían muchos, pues los que estaban un poco más instruidos, pues eran el clero, por lo menos, el clero, puesto que el clero por lo menos sabía escribir y leer, ¿no? De entrada, ¿no? Y algunos pues tenían un poquito más de estudios, entonces el clero, pues empezaron a escoger los principales del clero que estuvieran más instruidos, con más cultura, para que ellos empezaran a dirigir estas escuelas, ¿no? Y es aquí, entonces en Aquisgrán, cuando surge esta escuela palatina, precisamente para instruir a todos los consejeros del imperio, ¿no? Y ahí es entonces donde ya se empieza a formar todos los elementos centrales para que vayan creciendo en su cultura, para que vayan creciendo en su formación, para que vayan creciendo en su manera de vivir, ¿verdad? Vean cómo va creciendo esto, ¿no? Esto es muy importante porque nos ayuda a ver cómo entonces Carlos Magno quiere, ¿verdad? Que incluso los que están trabajando con él de consejeros y que trabajan en los gobiernos, pues sean gente culta, ¿no? Que no nada más se dejen guiar por lo que aparece, sino que entiendan bien las cosas, ¿no? Que sepan razonar bien las cosas. Y entonces ahí, pues empiezan a estudiar cantidad de elementos, ¿no? De historia, de ciencias profanas, por supuesto, ¿no? Derecho canónico, teología, etcétera, ¿no? O sea, elementos que les ayuden a crecer y a tomar buenas decisiones y a conocer bien pues la cultura del entorno, ¿no? Que les puedan ayudar precisamente a esta situación, ¿no? Entonces podemos ver cómo esta escuela palatina va a ser de un gran valor, ¿verdad? Y por supuesto pues el clero va a agarrar poder porque son ellos los que dirigen la escuela, ¿no? Son ellos los que van, ¿verdad? Guiando, ¿verdad? A los que van a ser consejeros en el futuro, ¿no? Entonces, obviamente, pues van poniendo estas bases del ámbito del poder político. Obviamente, entre las reformas que va haciendo Carlomagno, uno de los grandes elementos es el de la reforma eclesiástica, ¿no? Y entonces, por un lado, el poder en la escuela palatina, pero también se puede ver una simbiosis ya con él entre iglesia y Estado. Decíamos que el Papa, pues ya tiene cierto poder, ¿no? En el sentido de verse como una persona, un personaje con tintes políticos, ¿no? Y regios, entonces ahí empieza ya a tener esto, pero también pues podemos ver cómo van creciendo en otros niveles de política, ¿no? Podemos ver cómo todo este periodo carolingio, ¿verdad? Empezamos a ver los estados de vida, ¿no? Empiezan a diferenciarse muy bien los estados de vida, ¿verdad? Y entonces empiezan a ver quiénes son los modelos de vida. Entonces los monacos de entrada son los modelos de vida, ¿no? Son los más importantes para poder alcanzar una vida espiritual, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, los casados y los nobles, ¿verdad? También tienen que tener un ejemplo de vida para los demás, ¿no? O sea, empieza como a regular ciertas cosas moralmente hablando, pues para que sirvan de ejemplo, ¿no? En este tiempo se disminuye, por ejemplo, los ayunos y las mortificaciones corporales y sobre todo, ¿verdad? Se va a empezar a poner el acento en la lucha contra las pasiones y más que hacer penitencias externas, ¿no? Que habían extraído en excesos, se empieza a ver más bien en el sentido de luchar contra tus pasiones. O sea, no es de que hagas penitencias, es que tú tienes que aprenderte a dominar, ¿no? Porque este es uno de los grandes elementos que se debe de considerar. Ahora, dentro de la iglesia podemos ver nosotros entonces tres elementos claves de la reforma carolingia. En primer lugar tendríamos nosotros la reforma monástica, la cual, ¿verdad?, nos habla de una observancia de la radicalidad y de la austeridad dentro de los monasterios. Obviamente van a volver a poner, como lo habían hecho previamente, ¿no?, la regla de San Benito de Nurcia, ¿no? La regla benedictina es la clave de todo. Y como Carlomagno quiere que todo esté unificado, entonces todos los monjes tienen que seguir una misma regla, ¿no? No pueden seguir reglas diferentes o cada quien lo que les parezca. No. La reforma carolingia se ve que todos los monjes tienen que estar unificados y por eso va a ponerse la regla monástica, ¿no?, de San Benito. Esta consolidación de la regla benedictina se va haciendo poco a poco y incluso va a alcanzar su mayor auge con Ludovico Pío, que es el sucesor de Carlomagno, ¿no?, más adelante. Obviamente con esta
con esta implementar la regla benedictina, bueno, pues esta reforma, ¿verdad? Pues va a hacer que los monjes se dediquen más al oficio litúrgico, ¿no? Al cual se le añadieron oraciones y salmos, se renovó de nuevo la práctica de la lectio divina, y una cosa curiosa, en contra de la misma regla benedictina, ¿verdad? De la tradición benedictina más bien, se restringió la acogida de los huéspedes, ¿no? Recibiendo en los monasterios únicamente a quienes deseaban hacerse monjes, porque recordemos que una de las características de la espiritualidad de los benedictinos, según su regla, es que ellos tienen que recibir a los peregrinos que van de paso. Pero curiosamente, ¿verdad? Para evitar cosas que pudieran luego causar escándalos, dice, no pueden aceptar a cualquiera. Van a aceptar solamente a los que quieran ser monjes. A eso sí, recíbanlos para que vayan viendo el ambiente y puedan quedarse. Pero si no, no cualquiera que llegue ahí, ¿no? O sea, es como una manera de poner más fuerza, ¿no? Entonces, esto va en contra de la tradición benedictina, ¿no? Hay una cierta restricción ahí que es fruto de esta reforma carolingia como tal. Bueno, el problema de esto es que, bueno, esta reforma, ¿verdad?, que se va queriendo imponer, pues con el paso del tiempo se va a desplomar, ¿verdad? Porque se van a corromper las cosas, porque después los señores feudales van a meter mano en todo esto, y entonces las cosas ya no se hacen como se la dicta la regla o como debe vivir un monje, sino a veces los monjes hacían más bien lo que el señor feudal decía, que no era necesariamente lo que dictaba la regla monástica como tal, ¿no? Entonces va a ser un problema que luego va a venir en detrimento y va a venir una decaída terrible, ¿verdad?, en los monasterios, ¿no? Otro elemento importante, pues, es la reforma del clero, ¿no? No había una regla propiamente para el clero, entonces lo que van a hacer es para que el clero tenga como modelo de vida la vida monástica. Y entonces, si los monjes son el paradigma, ¿verdad?, el modelo para la vida cristiana y la santidad, entonces el clero tiene que ser como los monjes. Y entonces, la consecuencia de la reforma carolingia va a ser que los cleros se deben hacer como mónacos, ¿no? Y la vida del clero, bueno, pues se hace obviamente la insistencia en la vida celibataria, claro, ¿no? En una convivencia de vida de comunidad, ¿no? Pero bueno, todo esto era como una especie de prevención, ¿no? Porque decían, claro, si ellos, ¿verdad?, viven como monjes, pues podemos evitar la ignorancia, podemos evitar la simonía, ¿verdad?, el lucrar con lo sagrado, ¿no? Y podemos evitar el llamado nicolaísmo, ¿no?, que sería el matrimonio con personas del clero, ¿no? O sea, que tengan sus amantes o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, van a querer hacerlos como mónacos, pero bueno, pues este es un error, ¿no? Porque pues si son clero no son monjes, ¿no? Son distintos, pero bueno, tratan como de que quieran asimilar el mismo proceso para evitar algunos males, ¿no? Esos serían los elementos. Que obviamente, bueno, pues esto sería la situación que se le pone al clero, ¿no? Hacerse como mónacos, ¿no? Monastizar a los cleros, ¿no? Y obviamente aquí se crearon también reuniones mensuales para la oración en común, ¿verdad? Como los monjes, ¿no? Y ideas de como retiros espirituales mensuales, ¿no? Una cosa así, ¿no? De reuniones, ¿no? Para que vayan adquiriendo su identidad sacerdotal, ¿no? Eso es lo que viene como consecuencia de la reforma carolingia, ¿no? Y por supuesto también viene pues la reforma del laicado. A la vida laica, ¿verdad?, se le puso menos atención, ¿verdad? Pero también hubo una serie de reformas, ¿no? Y bueno, como el modelo de vida de santidad es el mónaco y se lo impusieron a los clérigos, bueno, pues también a los laicos de alguna manera se le van imponiendo estos niveles, ¿no? Estos modelos de vida, ¿no? Y entonces se van promoviendo dentro de los laicos lo que hoy llamaríamos las terceras órdenes seglares, ¿no? O sea, que ellos vean algunos tintes de espiritualidad monacal, sobre todo del benedictino, y traten de imitarlos, de emularlos en algunas características, ¿no? Así como una tercera orden, ¿no? Y entonces se van creando tratados, sermones y cartas, ¿no?, para los laicos, ¿no?, para cómo debe vivir un casado, cómo debe vivir un príncipe, es decir, tratar de poner elementos que puedan ayudarlos dentro de su vida. Así entonces, pues la reforma carolingia pues sería básicamente pues todo un esfuerzo, ¿verdad?, por tratar de corregir algunas cosas, tanto en el ambiente político como en el ambiente religioso, de poner pautas para la vida espiritual, pero bueno, podemos decir que valorándola, pues que es muy poco original, no es que sea un gran revuelo, digo, puso cierto orden en algunas cosas, pero es poco original y además redujo todo a la vida monacal, ¿no? O sea, lo vio como el ideal, ¿no? Y obviamente el problema cuál es que si el ideal es la vida monacal y la vida monacal se llega a corromper, como decíamos que pasaría después con la intervención de los señores feudales, bueno, pues entonces se corrompe todo, ¿no?
Ese sería un punto débil en ese sentido, ¿no? Pues la reforma carolingia está anclada, podemos decir que en una visión nada más moralizante y jurídica de la vida cristiana, ¿no? En cumplir ciertas cosas. Pues al verlo todo como los monjes, como el ejemplo, pues también tienen en detrimento, pues va a venir que la cultura del clero y del pueblo pues también sigue siendo deficiente, porque solamente es hacer ciertas prácticas como los monjes, ¿no? Parecerse en algunos elementos de los monjes, pero finalmente no hay una estructura que los ayude precisamente a crecer, ¿no? En cuanto a su identidad como laicos o como cleros, sino que siguen estancados, por lo tanto sigue siendo deficiente, ¿no? Que pone ciertas pautas, ¿verdad? En el ámbito moral, pero de todos modos en su cultura pues no va creciendo, ¿no? Su moral, bueno, pues obviamente del tiempo de la época carolingia, bueno, pues podemos decir que es sobre todo veterotestamentaria, ¿no? O sea, más bien un Dios que puede castigar, un Dios que legisla, que pone leyes, pero como que no crece mucho, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues aquí, pues todo se va a quedar como a nivel individualista, ¿no? O sea, lo que yo voy haciendo, ¿no? Muy intimista, ¿no? Para alcanzar la santidad, no es que algo sea global, ¿no? Sino más bien se queda como a un nivel muy intimista en todo esto, ¿no? Y por supuesto, como lo hemos dicho, pues se va a exteriorizar ciertas prácticas de piedad, ¿no? ¿Verdad? Pero se va a interiorizar poco. O sea, la vida espiritual en la Reforma Carolingia es mucho de cosas externas más que internas, ¿no? Entonces está en detrimento de la interiorización de las cosas, ¿no? Y bueno, estos serían como algunos elementos de lo que podríamos llamar la Reforma Carolingia, que pues logra estabilizar ciertas cosas, logra mejorar algunas cosas. Y bueno, obviamente después van a venir pues situaciones más difíciles, porque todo esto que él va colocando aquí con la Reforma Carolingia, bueno, pues poco a poco se van desvirtuando, decíamos, ¿no? Y vamos a llegar al llamado siglo de hierro, donde todo va a venir en detrimento. Y entonces esto, pues, por un lado es en detrimento de ciertas estructuras, pero suscitará también algunos movimientos de índole espiritual que van a ayudar también al crecimiento de la vida de la iglesia, como lo veremos en el siguiente video.